Hola, bienvenidos al canal Guayu y más cositas. Para quien acaba de llegar, estamos haciendo este lindo labubu en técnica amigurumi. Empezamos con el vídeo 2. El enlace al vídeo 1 lo dejaré por aquí arriba para que puedas verlo y así seguir el paso a paso desde el principio. Hemos hecho la cabecita en el video 1, cabecita y gorro. Ahora en el video 2 vamos a comenzar haciendo el cuerpecito. Comenzamos haciendo las piernas. Para eso vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos. Esto ya lo hemos visto en el video 1. Aquí cómo hacer un anillo mágico, cómo poner los puntos. Bien, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Hacemos uno más. 5 puntos. Cerramos el anillo. Aquí en este puntito, como trabajamos en espiral, no cerramos la vuelta, sino que seguimos tejiendo. Aquí tenemos ya lo que es los 5 primeros puntos. Ahora en vuelta 2 vamos a hacer 2 puntos juntos en cada punto, es decir, vamos a hacer 5 aumentos. Entonces hacemos aquí en este primer punto 2 puntos juntos, ya tenemos 2. En el siguiente otros 2, ya serían 4. En el siguiente 2 tendríamos 6. Más 2 son 8. Y 10. Ya tenemos la vuelta 2 con 10 puntos. Ahora la vuelta 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Aquí en este primer punto hacemos un punto y lo marcamos. Este es nuestro primer punto de la vuelta. A continuación vamos a hacer un aumento. 1 y 2 puntos juntos. Un punto, un aumento. Esto lo vamos a ir repitiendo a lo largo de la vuelta. Al final tendremos 15 puntos. En vuelta 4 vamos a hacer un punto en cada punto, pero cogiendo solo la mitad del punto de atrás. Es decir, aquí tenemos la espiguita, pues solo cogemos la hebrita trasera del punto. Voy a dejar la marquita y vamos cogiendo la mitad del punto. Y hacemos un punto en cada punto. De esta forma. Y ahora la vuelta 5 y 6 la haremos de un punto en cada punto, pero ahora sí ya cogiendo el punto completo. 2 vueltas de un punto en cada punto. En la vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Entonces aquí tenemos el primero. Contamos 4 puntos. 1, 2,
3, 4, un aumento, 1 y 2 juntitos. Esto lo vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Hemos acabado la vuelta con 18 puntos. Y ahora vamos a hacer un punto en cada punto, es decir, una vuelta de 18 puntos. Y ahora ya cortamos la hebra, no tiene por qué ser larga, puede ser cortita. Y de la misma forma que hemos hecho esta pierna, vamos a hacer una segunda pierna, pero no vamos a cortar el hilo, porque la vamos a unir, la segunda pierna la uniremos a esta. Y lo haremos de esta forma. Ya tenemos las dos piernitas. Aquí hemos acabado la vuelta. Y en este punto hemos acabado aquí. Pues en el siguiente es donde vamos a enganchar para unir la segunda pierna. Aquí ya tenemos el primer punto. Tendremos 18 puntos de una pierna más 18 de la segunda pierna. Vamos a tener 36 puntos. Voy a marcar aquí. Y vamos a ir tejiendo un punto en cada punto alrededor de las dos piernas. Así, un punto en cada punto. Cuando hemos ya hecho todo alrededor de la primera pierna, vamos a la segunda pierna y aquí en este punto de aquí seguimos tejiendo para darle toda la vuelta a esta otra pierna. Hemos completado la primera vuelta con 36 puntos. De esta misma forma vamos a hacer 3 vueltas más, es decir, desde la vuelta 2, porque aquí comenzamos con vuelta 1, cuando hemos unido las piernas es vuelta 1. La vuelta 2 es la primera vuelta que hemos hecho. Ahora haremos vuelta 3, 4 y 5 de un punto en cada punto. A ver, aquí. Marcamos para tener referencia. Vamos con la vuelta 3 de un punto en cada punto alrededor de las dos piernas que ya hemos unido. Aquí tenemos ya las 4 vueltas hechas. Vuelta 2, vuelta 2, 3, 4 y 5. Y ahora en la vuelta 6 lo que vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Entonces marcamos el primer punto, 2,
3, 4, disminución. Y eso es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Y hemos acabado la vuelta con 30 puntos. La siguiente vuelta vamos a hacer un punto en cada punto, es decir, tenemos una vuelta de 30 puntos. Vamos haciendo un punto en cada punto. En vuelta 8 haremos 3 puntos y una disminución. Marcamos, hacemos uno que tengo en el marcador, 2, 3, disminución. Y eso lo repetiremos a lo largo de toda la vuelta. Aquí, antes de continuar, bueno, nos hemos quedado con 24 puntos aquí alrededor, ¿eh? Y ahora vamos a rellenar un poquito antes de que cerremos un poquito más. Vamos a ir rellenando las piernas, porque luego nos quedará un poquito más complicado. Bien, nuestra siguiente vuelta es un punto en cada punto. Aquí no hacemos aumentos, no hacemos disminuciones, sino que hacemos nuestros 24 puntos, un punto en cada punto. Voy a poner el marcador que no se me pase. Y vamos a tejer esta vuelta. Y otra vuelta más de un punto en cada punto. O sea, son 2 vueltas, ¿eh? Vuelta 9 y 10 es un punto en cada punto. Llegamos a vuelta 11 y vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Tenemos 1, 2, disminución. Repetimos. 1, 2, disminución. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Y acabamos con 18 puntos. Ahora hacemos una vuelta más de un punto en cada punto. Son 18, pues 18 puntos que hacemos aquí. Y ya acabamos aquí con un punto deslizado. Hacemos una cadeneta y cortamos. Vamos a dejar una hebrita larga porque es la que nos va a servir para coser el cuerpo a la cabeza. Y acabamos de rellenar.
Así es como queda el cuerpo. Comenzamos con los brazos. Hacemos un anillo mágico de 5 puntos. 1, 2, 3, 4. Voy a cerrar un poquito. 5. Y cerramos el anillo. Y en este primer punto cerramos nuestro anillo. Ahora vamos a hacer 5 aumentos. En el siguiente punto hacemos 2. En el siguiente 2. Tendremos 4. 6, 8. Y en el último punto hacemos 2 puntos y completamos los 10. Cerramos la vuelta, comenzamos la siguiente. Y aquí vamos a hacer una vuelta de 10 puntos, pero de nuevo cogiendo la hebrita de atrás. 1, 2, así 10 puntos, cogiendo solo la hebra trasera de la mitad del punto. Tenemos aquí el punto, pues solo cogemos la mitad de atrás. A continuación hacemos un punto, marcamos y un aumento. Y esto lo vamos a ir repitiendo, un punto, un aumento. Acabaríamos con 15 puntos. A continuación vamos a hacer 2 vueltas de 15 puntos. Un punto en cada punto por 2 vueltas. Son las vueltas 5 y 6. En vuelta 7 haremos un punto y una disminución. Tengo aquí un punto en el marcador, a continuación disminución. Volveríamos a tener de nuevo 10 puntos. Un punto, disminución. Un punto, disminución. En la vuelta 8 y 9 haremos un punto en cada punto. Tenemos 10 puntos en este momento, pues 2 vueltas de 10 puntos. Y ahora aquí le vamos a poner un poquito de relleno, pero no todo el bracito, solo un poquito aquí, en esta parte. Rellenamos solo lo que es la punta del brazo, este poquito. Y ahora en nuestra siguiente vuelta
Vamos a hacer 5 disminuciones. Aquí tenemos una disminución, los siguientes 2 puntos otra disminución, aquí tercera disminución, cuarta disminución, quinta y última disminución. Aquí ya cortamos, dejamos una hebra para poder coser el bracito al cuerpo. Y así es como queda el bracito. Igual que este, haremos otro. Y así tendremos los 2 bracitos que coseremos aquí entre el cuello y la cabeza. Bueno, ya vamos reuniendo piecitas, ¿eh? Y aquí ahora toca cortar estas piezas que tenemos ya hechas. Hay que sacarles el pelito. Con paciencia, con cuidado, para no maltratar el tejido, pero sí conseguir que salga el pelito de la lana para darle esa textura que pretendemos. Bien, una vez le hayamos sacado el pelito al cuerpo, también a los bracitos, con cuidadito, con suavidad, le vamos sacando el pelito. Bien, yo voy a hacerlo y ahora nos vemos. ¿Sí ven la diferencia del pelito? Bien, voy a hacerlo y nos vemos. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es coser la cabecita al cuerpo. Lo vamos aquí a sujetar con unos alfileres para que no se nos mueva. Una vez hemos encontrado la posición de esta cabecita, ya podemos comenzar a coser. Cogemos un puntito de arriba de la cabeza y un puntito de abajo. Vamos cogiendo así con cuidadito. Hasta que demos toda la vuelta a la cabeza. Los brazos los vamos a coser aquí donde se une la cabeza con el cuerpo y aquí en el centro. Sujetamos aquí un bracito y
y el otro bracito vemos que esté a la misma altura y de la misma forma. Cuando vemos que ya los tenemos en el lugar que consideramos correcto, pues a coserlo también. Ya cosí el otro bracito y los hilos restantes de cada uno de los bracitos los he sacado por este mismo punto aquí a la espalda. Esto es otra forma de ajustar y afianzar lo que cosemos, ¿eh? Hacemos aquí nudito y por este mismo espacio escondemos los restantes. Esta por aquí ya está. Cortamos y de la misma forma escondemos esta otra. Y ya solo nos faltaría por hacer las orejas, manos y pies y acabar lo que es la carita, ¿no? Ponerle los ojitos y demás. Y todo eso lo vamos a hacer en el próximo vídeo. Así que nos vemos en el 3. Hasta luego.